En Inglaterra aseguran que el Madrid prepara una oferta millonaria por Rodri al Manchester City. Y no, el Liverpool, después de casi 300 millones de euros, todavía no ha parado en esta ventana. Y el último intento de la MLS por traer a otro crack de Europa desde la llegada de Leo Messi. Quédense, se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Edición súper futbolera de cortita y al pie, y que voy a comenzar con uno de los rumores de mercado más interesantes de las últimas semanas. Si no, en esta ocasión no se dio en España, sino en Inglaterra, y por eso me llama la atención. Pero antes, agradecerles a los que se han suscrito ya al canal. Cortita y al pie sigue creciendo. Gracias a todos ustedes, a los que se acaban de encontrar este contenido. Bienvenidos. Todos los días, de lunes a viernes, las 3 o 4 notas más interesantes, según mi opinión, del mundo del deporte, pero siempre con un toque de análisis. Si nos quieren escuchar solamente, si no me quieren ver la cara, ahí está Apple Podcast, en Spotify pueden seleccionar también la opción de solamente audio o verlo además en video, y estamos en YouTube Music en la sección de podcast también. Así que ya saben, clic a la campanita para que les avise cuando está el video, tempranito cada día de lunes a viernes. Arranco con ese rumor o ese reporte de The Sun, que es un diario, cierto, bastante sensacionalista, pero que muchas veces trae buenas fuentes de información. Y dice The Sun que el Real Madrid, a petición de Xabi Alonso, quiere convencer a Rodri de que deje el Manchester City, y para eso evidentemente tendría que convencer también al City de vender a Rodri, y prepara una oferta de 100 millones de euros. Es una cantidad alta, aunque la realidad es que ya el City pagó una cantidad similar, si ajustamos por inflación y por cambio de mercado, por Rodri cuando lo compró originalmente. ¿Cuál es el contexto? Rodri acaba de regresar de una lesión y ha jugado, si consideramos el Mundial de Clubes, el final de la temporada, porque jugó en la penúltima fecha de la Premier, creo que 7-8 minutos, luego en la última no jugó, pero en el Mundial de Clubes estuvo activo en prácticamente todos los partidos y jugó algo así como 200 minutos tras regresar de su lesión de rodilla. Rodri tiene 29 años recién cumplidos y su contrato, y esta parte es muy importante, se vence en 2027, es decir, le queda la próxima temporada y la siguiente. Pero ya saben que en el mundo del fútbol moderno, cuando a un jugador le queda un año de contrato, ya los clubes que quieren retener a ese jugador empiezan a entrar un poco en pánico, porque se acerca la fecha, 6 meses antes del vencimiento, en la que el jugador se puede ya acordar libremente con cualquier otro club. Bueno, Rodri todavía no está ahí, porque eso ocurriría la próxima temporada, la de arriba. Yo creo que sí va a ocurrir. Y aquí les doy mi opinión sobre el tema. Creo que sí va a ocurrir porque la verdad es que cuando empieza a sonar, cuando empieza a haber tanto ruido de un fichaje por el cual el Real Madrid se obsesiona, y este tiene todas las características para ser uno de esos fichajes, normalmente termina ocurriendo. Trato de pensar, y ustedes me pueden ayudar en los comentarios, en casos en los que no haya pasado, en los que se haya hablado muchísimo de la posibilidad y no haya ocurrido en la historia reciente al menos, y me viene a la cabeza el de Neymar, por ejemplo. Pero incluso Neymar reveló años después que sí estuvo muy cerca de unirse al Real Madrid. Esto pasó con Kaká, terminó llegando tarde al Real Madrid, ya no era el Kaká de otros tiempos. Esto pasó con Ronaldo, con el fenómeno, cuando estaba en el Inter, y terminó ocurriendo. Y ha pasado con tantos otros futbolistas. Y pasó con Modric, y pasó con Cristiano. Y el Madrid tiene ese poder de meter presión y de convencer al jugador. Y aquí además le sumamos el hecho de que Rodri ya ganó prácticamente todo con el Manchester City, y le quedaría como una motivación interesante triunfar en su país, triunfar en España, y además estar más cerca de su tierra. Sumando todos esos factores, yo creo que va a ocurrir, pero no creo que vaya a ocurrir esta temporada por varias cosas. Uno, la temporada está por empezar. No se me ocurre, no porque el Madrid no tenga el poder de hacerlo, pero no se me ocurre que el City vaya a acceder a salir de Rodri antes de empezar esta temporada, cuando ha esperado pacientemente la campaña pasada y con resultados bastante adversos el regreso del que demostró ser su futbolista más importante y que viene además de ser Balón de Oro. Por eso no lo veo. No porque el Madrid no sea capaz de llegar a una suma interesante de dinero, porque Rodri, 100 millones de euros, sería para que cualquier club se lo pensara. El City no es cualquier club. Ahora, ¿por qué creo que sí va a pasar? Y claro, fundamental es ver cómo está Rodri realmente la próxima temporada, porque insisto, lo vimos muy poquito después en ese Mundial de Clubes y nunca en un rol protagónico.
me falla la memoria ahora, pero creo que no empezó ningún partido. Si empezó alguno, no lo terminó. Así que es clave para las dos partes, tanto para el City, ver qué tienen Rodri, si es el mismo Rodri, que fue fundamental para 3 temporadas exitosísimas del City, y para el Madrid, porque si va a querer hacer una inversión, o si va a querer esperar al final del contrato, que ya sería 2 años, ya estaríamos hablando incluso de otro proyecto, quizás está Xabi Alonso, quizá no, pero para las dos partes es importante ver cómo le va a Rodri en esta temporada. No lo veo en un mercado de invierno, no es el tipo de fichaje que ocurre en un mercado de invierno. Pero sí creo que va a pasar por lo que les decía, del lado de Rodri, y del lado del Manchester City. No crean que el City no ha ido cortejando esa posibilidad. Por eso trajo a Nico González del Porto, lo pagó a 60 millones de euros la temporada pasada, o finales de la temporada antepasada, y por eso trajo a Tijani Reinders del Milan, que lo pagó casi a 55 millones de euros. Uno tiene 23 años o 22, el otro tiene 26. Ahí están. No sabemos si van a ser el próximo Rodri, pero son 2 jugadores en los que el City puede confiar. ¿Por qué sería tan importante hoy tenerlo para el Real Madrid? Porque el Madrid sigue nostálgico de la figura de Toni Kroos y no sabe si en su plantilla tiene un Toni Kroos. Yo he dicho muchas veces, Fede Valverde tiene que establecerse como mediocampista del Real Madrid. Ahora es Fede Valverde el 5 ideal para Xabi Alonso. ¿Va a jugar realmente con un 5 Xabi Alonso? Como ven, hay muchas incógnitas. Uno podría entender el porqué del interés de Xabi Alonso en específico y del Madrid por Rodri, porque se dan muchas de las cosas en las listas de un equipo como el Madrid, pero también falta ver, y eso sí lo saben adentro del Madrid, a qué va a jugar el Madrid, qué quiere hacer con su equipo Xabi Alonso. Pero hoy en el plantel, quienes podrían tomar esa posición en el centro del campo son Fede Valverde o quizá Camavinga. Dani Ceballos podría incluso salir antes de empezar la temporada, y no creo que se le vaya a dar la confianza de esa posición en particular a Arda Güler. Pero me encantaría saber qué piensan ustedes. Yo creo que se va a dar, insisto, pero no creo que se dé para esta temporada ni para el mercado invernal. Para mí, lo de Rodri va a ser muy, muy probable comenzando la próxima temporada, la 26-27. El Madrid pagará mucho menos que 100 millones de euros y el City le abrirá la puerta a un jugador que probablemente en ese momento le sea muy atractivo irse al Madrid y ya habrá cumplido un ciclo dentro del club inglés. Bueno, y cuando todos pensábamos que el Liverpool ya había arrasado con el mercado, no solo en Inglaterra, sino fuera de las fronteras inglesas, después de gastarse casi 300 millones de euros en 5 jugadores, parece que no ha terminado la compra desatada del club Red. Se habla de Alexander Isak, el futbolista que jugó ya en la Liga en la Real Sociedad y que viene de un gran temporadón con el Newcastle, fue campeón de Copa con el Newcastle, el sueco, y era uno de los deseos de varios equipos en el fútbol mundial, en el fútbol europeo, pero no parecía que estuviera la puerta abierta para venderlo. Incluso el Liverpool, reporta la prensa inglesa, tuvo un contacto bastante superficial, mostrando interés por Alexander Isak, pero aparentemente Newcastle no estaba dispuesto a venderlo. No es que esto haya cambiado, pero todo explotó este jueves temprano cuando Newcastle anunció que no viajaba a la gira de pretemporada Alexander Isak y no mencionó ninguna lesión como razón para su ausencia en esa gira de pretemporada. Y a partir de ello comenzaron los rumores en la prensa inglesa, Sky Sports y varios medios con cierta relevancia y credibilidad a decir que Alexander Isak le había pedido al club. Y saben que en Inglaterra esto se puede llegar incluso a la instancia de enviar una carta formal de parte del jugador a la directiva del club pidiéndole que le venda. No ha sucedido eso todavía con Alexander Isak, pero parece que ya el sueco le manifestó a Newcastle que se quiere ir. ¿Por qué se quiere ir? Bueno, porque sabe que sus chances de ganar un título en un equipo como el Liverpool, que se ha reforzado como el Liverpool, son mucho mayores a hacerlo en Newcastle, con todo y que con Newcastle acaba de ganar un título de Copa que era evidentemente, no digo insospechado antes de empezar la temporada, pero pocos se hubieran animado a decir que iba a terminar ganando ese título. A mí lo que me llama la atención es que el Liverpool, que había sido tan comedido o tan selectivo en sus gastos y que además es parte de un grupo del cual es dueño un empresario estadounidense, que es dueño además de los Boston Red Sox, que había sido comedido en sus fichajes o había sido muy selectivo y ahora, no es que esté fichando mal, pero está tirando la casa por la ventana. Esa es la realidad. Ya va a ritmo de una de las ventanas
más históricas en el fútbol inglés. Creo que el Chelsea tiene las dos más costosas en años recientes, desde que Todd Bowley se convirtió en uno de los dueños, pero el Liverpool está ahí, tercero. Ahora, para traer a Isaac, se habla de una cifra que ronda los 150 millones de euros. Si esto pasa, bueno, habrá que sacarse el sombrero y decir qué pasó con el Liverpool. Y ya vendrán entonces las amenazas de investigación de fair play financiero, etcétera, porque un equipo que máximo se había gastado 200 millones en la ventana del 17-18 para traer 4 o 5 jugadores, Fabinho, Alisson, entre ellos, de repente se gasta 300 y está, en teoría, persiguiendo a un futbolista que le podría costar 150 millones. Insisto, si eso termina pasando, volaría todos los récords de una ventana en Inglaterra, donde evidentemente es donde más se gasta. Si uno compara lo que han gastado Arsenal, Chelsea, City y Liverpool, con lo que uno voltea a ver del Madrid y del Barça, que son los que habitualmente gastan, junto con el Atlético. Hay que decir que el Atlético ha gastado bastante en esta pretemporada. Igual palidecen los clubes españoles. Italia ni se diga. Alemania ni hablar. Inglaterra está en otro nivel, está en otra liga. Ahora, yo les pregunto a ustedes, me encantaría saber sus respuestas en los comentarios aquí en YouTube. ¿Esto hace al Liverpool mejor equipo que la temporada pasada? Porque si esa compra se da, es casi un hecho que se va a ir Luis Díaz y que se va a ir Darwin Núñez. El uruguayo ya era bastante cuestionado. Luis Díaz creo que tuvo una temporada muy exitosa con el Liverpool. Pero si esto pasa, es probable que Luis Díaz termine yéndose al Bayern Múnich, que aparentemente preparó una oferta mayor a la que hizo de casi 70 millones de euros. ¿Es el favorito el Liverpool en la próxima Champions con esos refuerzos? Yo creo que está entre los 3, pero me encantaría saber su opinión. Reportan no solo en Estados Unidos, sino también en Inglaterra que Heung-min Son es objetivo del LAFC, de uno de los equipos más jóvenes de la MLS. Y me pareció un tema interesante porque después de llevar a Leo Messi, Inter Miami, en 2023 a la liga estadounidense, y que todo el mundo se sorprendiera porque hasta Fabrizio Romano daba por hecho que Messi iba a renovar con el Paris Saint-Germain, después se hablaba de Arabia, y fue sorpresa para la mayoría que Messi aterrizara en la MLS, porque es cierto, ya estaba en el ocaso de su carrera, o está en el ocaso de su carrera, pero venía de ganar una Copa del Mundo, nada menos. Bueno, pero después de eso, MLS ha tratado de convencer a otros talentos, no del nivel de Messi, porque no hay, quitando a Cristiano Ronaldo, no hay otro jugador que te vaya a dar, no solo en lo deportivo, sino fuera, lo que te da Leo Messi, yo creo que ni Mbappé a esta altura. Estoy hablando no solo en lo deportivo, ojo, no solo en lo deportivo, sino el impacto mundial. No hay, fuera de Messi y Cristiano, otro jugador que logre lo que Messi. Pero la liga sigue persiguiendo ese tipo de talentos, como lo ha hecho históricamente, pero ahora, un poco con el empuje de la llegada de Leo Messi, ha buscado otros talentos. Trajo a Olivier Giroud, el mismo del AFC, y fue un fracaso. Y terminó jugando una temporada y media y regresando a su país, al fútbol francés. Pero recientemente ha habido otros intentos. El propio equipo de Los Ángeles, que ya fue campeón una vez en la MLS, intentó traer a Antoine Griezmann. Lo daban casi por hecho. Antoine Griezmann renovó con el Atlético de Madrid a sus 34 años. Intentó traer Chicago a Kevin De Bruyne, aunque se habló mucho de la posibilidad de Miami, de Inter Miami. Fue Chicago el que realmente se acercó a De Bruyne, le puso un proyecto sobre la mesa, un equipo que hoy no es un equipo competitivo en la MLS, pero es un equipo que va a tener nuevo estadio, es una ciudad muy interesante de Estados Unidos, que es un tema que tiene que atender también MLS, porque la mayoría de las figuras trascendentales a nivel mundial, que han venido, sí, en el ocaso de su carrera a la MLS, han venido a esas ciudades, a Nueva York. Ahí estuvo David Villa, que la rompió. Ahí estuvo Andrea Pirlo, no le fue bien. Chicago estuvo Bastian Schweinsteiger, no le fue bien, el equipo no era bueno. Y los equipos de Los Ángeles, porque representan, además de Miami, una posibilidad de calidad de vida y de entretenimiento y el brillo de Hollywood, que suele ser un gancho para muchos futbolistas que están en esa etapa en la que no saben si quieren hacer caja y jugar con menos presión o seguir en Europa. Lo que hizo seguramente pensárselo a De Bruyne y lo que hizo seguramente pensárselo a Antoine Griezmann. Pero bueno, todas estas no he mencionado el nombre o no he ampliado el tema sobre Heung-min Son. Heung-min Son tiene ahora 33 años y si se fijan va en el perfil de los futbolistas que he mencionado recientemente, incluso los que se trajo a MLS en años pasados. Messi llegó con 36, o casi 36. Zlatan llegó con 35, más o menos esa es la edad. Intentaron por Griezmann 34, etc. Heung-min Son tiene 33. Son
creo que es de lo poco que queda de ese Tottenham de Pochettino, que llegó a una final de Champions, la perdió en 2019 y a partir de ahí se vino abajo en todo aspecto. Después trajo Mourinho, no trajeron buenos refuerzos, en fin. El Tottenham, es cierto, es el campeón actual de la Europa League, va a jugar la Supercopa con el Madrid, pero la verdad es que tuvo una temporada pésima para los estándares del propio Tottenham en la Premier League. Y sí, ha fichado, trajo a Mohamed Kudus, trajo a Mathys Tel del Bayern Múnich, pero parece que Son se queda como en esa mitad, como en ese limbo, como que es parte del Tottenham del pasado, y esto podría ser que el surcoreano se lo piense. Si no ocurre, va a ser un nuevo fracaso en ese intento de la MLS de, junto a Messi, traer a más figuras para que haya otra cosa a los ojos del mundo fuera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, yo les he dicho muchas veces, es una liga que ha crecido muchísimo, pero a los ojos del mundo que no sea solo la liga de Leo Messi, sino que empiece a ser la liga de Leo Messi, de Griezmann, de Son, figuras o nombres de Bruyne, que empiecen a traer otro tipo de mercado. Veremos qué pasa en las próximas semanas, porque se acaba de abrir el mercado oficialmente en la MLS y todavía no empiezan las temporadas en el fútbol europeo, pero están por hacerlo, mediados de agosto. Así que lo de Son se podría definir en las próximas 2 semanas. ¿Llega? ¿No llega? El AFC ha sido muy convincente. Trajo a Bale también, trajo a Carlos Vela cuando estaba rompiéndola en la Real Sociedad, trajo a Hugo Lloris y es Los Ángeles. Les gusta muchas veces a los futbolistas la vida de LA. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que hay chance. Y voy a cerrar hablando de algo que no hablo nunca. No soy aficionado a la lucha libre. No, más allá de que de niño la vi y me deslumbró cuando tenía como 8 o 9 años, nunca la seguí. Respeto el espectáculo, pero no soy fan. Pero falleció este jueves Hulk Hogan a los 71 años. Y Hulk Hogan realmente es un personaje que recuerdo mucho y que recuerdo que en esa época en la que empecé a ver que había algo que se llamaba la WWF, creo en ese momento, y que estaban estos personajes, Hulk Hogan, el enterrador, en fin, me llamaba mucho la atención este tipo. Y una de las cosas que más recuerdo de Hulk Hogan fue su paso por el cine y en específico una escena, les voy a dejar el link más adelante en este video antes de la despedida para que la vean, que es cuando aparece en Rocky 3. Insisto, no es un tema, suelo hablar de estos temas, pero me llamó la atención, me pareció un personaje icónico y que valía la pena hablar de Hulk Hogan, aunque yo no sea fan de la lucha libre. Y le recuerdo mucho esa escena porque me llamó la atención en Rocky 3, que es una de mis sagas favoritas, hasta las 5 y las 6 y las que ustedes quieran, que Rocky ya es Rocky, ya famoso, ya es el campeón. Aparece Hulk Hogan para tener un combate con él para una beneficencia. Y el combate se vuelve una locura porque Hulk Hogan se lo toma en serio, lo tira del ring, casi le da un infarto a Mickey, su entrenador, y termina Rocky subiéndose de nuevo al ring, sin guantes y casi en una mezcla de lucha libre y boxeo, terminando con Hulk Hogan, ¿no? Y después se dan la mano y Hogan le da como a entender que era todo por el show, ¿no? Así que me pareció interesante mencionar esa anécdota, ese recuerdo mío, no sé si ustedes lo recuerdan, si ustedes son fans de la lucha libre en general, más allá de todo lo que dio de qué hablar después de terminar su carrera en la lucha, creo que vale la pena mencionar que Hulk Hogan fue el predecesor de otras figuras que entendieron que la lucha era solo el trampolín, ¿no? Y creo que, John Cena es uno de esos ejemplos y The Rock es un ejemplo que además lo llevó a otra cosa, lo evolucionó, se salió del personaje, porque Hulk Hogan no dejó de ser Hulk Hogan. Incluso el reality show que se hace a su alrededor es alrededor de Hulk Hogan, de casi del personaje. No hay una diferenciación entre el ser humano y el personaje que se subía al ring en la lucha libre. Mientras que The Rock terminó jugando otros papeles, ¿no? Papeles siempre de acción en el cine, comedia, pero evolucionó su carrera. Recuerdo una de las series que tenía HBO que se llamaba Ballers, donde él era un ex jugador de fútbol americano y se convertía en agente y era todo completamente diferente a su personaje en el ring. Así que por eso me pareció interesante mencionarlo. No sé si les gustó. Si no les gustó y si quieren que me queden los temas tradicionales, también díganmelo aquí en los comentarios de YouTube. Les agradezco a los que se han suscrito al canal. Aquí les voy a dejar el link para que vean esa escena cortita de Rocky 3 que a mí me fascinó y que me hizo hablar de Hulk Hogan justo en el día
en el que se confirmó su fallecimiento a los 71 años. Gracias por acompañarme en Cortita y al Pie. Me encanta que siga creciendo el espacio, me encanta recibir sus mensajes. Por eso hemos puesto el contenido también en Spotify como podcast. Lo pueden también consumir ahí en video. Pero para mí es muy importante que dejen su like aquí en YouTube para que siga creciendo el espacio, que se suscriban al canal, que activen las alertas y sobre todo, si les gusta y creen que a alguien más les puede gustar este contenido, compártanlo entre sus amigos. Espero que tengan un gran fin de semana y nos vemos la próxima en Cortita y al Pie. Cortita y al Pie.